Esto es Gracias por traerlo. GPT Podcast. Un espacio de Flor Naila Rivero y Violeta Vázquez. Un podcast que nos ayuda a decir. Bueno, bienvenido, bienvenidas, bienvenida amiga. Hola, Naila. Viole Vázquez, querida. Bueno, acá estamos. Otro episodio más. ¿Ya qué número de episodios tenés? No, me perdí. Venimos muy bien, desde octubre, noviembre, dándole así, muy metódicas, muy disciplinadas y con ganas. O sea, cada vez estamos muy en sincronía con los temas. Cada vez que tocamos un tema en la semana pasan muchas cosas que tienen que ver con eso que venimos trabajando. Así que es como una terapia para nosotras. Completamente. Por eso también van a ir escuchando que somos distintas en cada episodio porque nos va pasando la vida también, ¿no? Van sucediendo cosas que, bueno, que nos proponen también un escenario distinto para este hermoso espacio de compartir temas que queremos traer y que queremos que ustedes también nos traigan a nosotras, como lo sienten, cómo lo escuchan. Esto es GPT, gracias por traerlo podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boga en algunos podcasts, sobre todo yo escucho muchos podcasts de España, México, algunos de Argentina también, pero hay muchas entrevistas a personas que tuvieron ECM, o sea, experiencias cercanas a la muerte, y que cuentan qué pasa en el umbral. Y nos interesó mucho la temática para tocarla, para traer lo propio. Justo esta semana también las dos consultamos con una señora que hace mediumnidad y que hace todo un trabajo energético y que conecta con las almas desencarnadas. Muy loco, fue la primera vez que yo me entregué con confianza porque los datos eran, no sé, tan detallistas e imposibles de averiguar por otro lado, nombres y apellidos, o sea, a ese nivel, ingoogleable, porque nombres de abuelos, primos, tíos que no son frecuentes, que no están en nuestro día a día cotidianamente. A mí realmente, ahora que estoy pensando en la sesión con la medium, perdón que ya me meta de lleno en esto, pero creo que estamos tomadas por esta situación de fuego, vamos a ir a las experiencias cercanas a la muerte. Esto es una experiencia cercana a la muerte también, porque si bien no es la típica experiencia de estoy con un paro cardíaco, consultar a una medium y escuchar a tus muertos, qué experiencia cercana a la muerte. Bueno, y a mí la sesión, más allá de lo movilizante y todo, no sé si a vos te pasó, pero me aparecieron, o sea, me tiró como nombres de personas que no son tan cercanas a mí, como si las almas quisieran contactar o mandar un mensaje a personas que son, o sea, que yo conozco porque es una prima, porque la abuela de mi hija, pero no son mis afectos más cercanos, ni mucho menos. Fue como, bueno, aparecen estos y yo, ¿qué hacen en mi sesión? Podrían aparecer tantos otros que quiero que aparezcan y eso me pareció muy loco, como, bueno, se estaban filtrando información que quería ser de alguna manera notificada. Así que al terminar mi sesión yo fui medium de mensajes y me propuse escribirle a estas personas, bueno, disculpa, hace mucho que no nos vemos, yo no sé si vos crees o no crees, no quisiera ser entrometida, pero a mí me pasó que yo tuve una sesión y viste que yo soy escéptica, pero bueno, yo tuve esta sesión y me dijeron que te digas, rarísimo. ¿Y fue bien recibido? ¿Eso hubo? Sí, de mi prima, la que vi 2 veces en mi vida, y con la que no hablo porque es prima de parte de mi papá, y como yo, ustedes ya saben que me incluía la familia de mi papá, a los 9 años no llegué a ser como familia con los más, ¿no? Con los tíos. Entonces era solo de prima que sé que tengo y con la que... Y
No, y sí, lo recibió muy bien. Yo no sabía si creía o no creía, pero me dijo que se le puso la piel de gallina y me agradeció mucho. Y después la abuela de mi hija me puso gracias y ayer me volvió a escribir como discúlpame que no te escribí más, quedé muy choqueada. No, yo no sé si creo, pero bueno, como que me abrió algo de esa historia, y me pareció como interesante, ¿no? Lo que, como punto de partida para su propio trabajo. Es más, no importa quién es, porque no, o sea, justamente quiero preservar la intimidad, pero me pareció muy loco que el mensaje para ella era que le pedían perdón y ella me transmitía que ella sentía culpa y que quería perdonarse, que el otro la perdonara. Ajá, entonces digo, no, pero Bueno, lo la que temática, claro. sí, Mm. así que bueno. Otro capítulo, el perdón, ¿eh? El perdón es un Siento lo mismo que vos, Viole, que claramente haber tenido porque aparte, bueno, les contamos, o sea, un martes tuvo la sesión Viole, un miércoles tuve la sesión yo y hoy jueves estamos grabando el episodio, así que entra completamente en el hilo que va enlazando en este podcast y lo que trajo semejante contacto, coincido con vos, Viole, en que fue, hacer lupa sobre los que ya pasaron, por ese umbral. Y a mí me vino mucho hoy, hay una serie en Netflix, que de paso la recomiendo, que creo que nosotras en algún momento lo hablamos. Vos que tenés, creo, mejor memoria que yo, sabrás de cuál te estoy hablando, que es una que habla sobre experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuál es el nombre, Violet? ¿Te acordás? ¿Sobreviviendo a la muerte? ¿Puede ser? sí, sobreviví o sobreviviendo, sí. Sobrevivir a la muerte o sobreviviendo. Bueno, Muy y ahí, que son relatos desde distintas inclusive miradas, porque bueno, están las escuelas espiritistas, hay un relato que es el que a mí más me atravesó, de una madre que cuenta en primera persona. Lo cuento muy brevemente y ahí estoy tejiendo hacia dónde estaba yendo. Em, Ella es una kayakista que, si es que se dice así, las personas que atan en kayak, y tiene un accidente y en ese accidente ella va hacia otra dimensión donde está acompañada por unos seres y esos seres, ella lo relata como un espacio de mucha paz, de mucho amor, de mucha conciencia, un espacio de, de, de conexión con algo superior, al menos eso es lo que yo recuerdo y que me llega. Y también ve en ese momento que le anuncian que su hijo iba a morir a determinada edad. Faltaban unos cuantos años para esto. Y ella vive toda su vida cuando vuelve, después estuvo, bueno, varios tiempos en rehabilitación, en terapia intensiva. Cuando vuelve, eh, continúa con su vida con este datazo que le habían dicho, ¿no? Bueno, no quiero difícil. muy Qué necesidad, qué necesidad, ¿no? tremendo, pero en Sí, algún punto ella lo cuenta con tanta paz que claramente en ese lugar la prepararon para ese momento, ¿no? Quizás los que quedamos acá y escuchamos eso, obviamente que yo como mamá, por eso me quedó tan grabado, porque ella era madre y a ninguna madre creo que nos cuesta aceptar que bueno, que es una posibilidad en la vida, ¿no? Y, y en esta serie algo que relatan desde las distintas miradas, y es lo que me trajo a la sesión de mediunidad, que es que cuando la persona va a desencarnar o cuando tuvo esos accesos cercanos a la muerte, la esperan familiares desencarnados. ¿mm? Y ayer la sensación de lo que me traía la medium, que era como estar como en la película Coco, ¿no? Con todos en la misma sala, los que ya no estaban, eh, dije, bueno, probablemente cuando yo me vaya de este mundo, me voy a encontrar con ese salón, con estas personas que ya no están, inclusive las que no conocí, como ayer, que en la sesión aparecieron familiares que no conocí, que sí son cercanos. Esa es bueno, la diferencia de lo que vos traías, ¿no? Mis abuelos paternos no los conocí. Em, Así que, bueno, esto es lo primero que yo siento traer
que tanto en esa serie como en Ayer en la sesión hubo como un acercamiento a que la muerte es un espacio de paz. Total. El Y después de... eso es experiencial, ¿no? No te lo puede, no es algo, ayer hablábamos, ¿no? Que en la sesión estaba lo hablado, que a veces a mí me abrumaba Mm, y no sé hasta cuánto me sumó lo hablado, ¿no? Lo que ella decía, lo que yo contestaba, las preguntas y todo lo que sucedía por fuera de la palabra, que era esa energía que se sentía, porque ella es una persona muy energética mm, muy. y ojo, dentro de mi escepticismo debo reconocer que llego hasta un punto. ¿Cuál es el punto al que llego? Em, y tal vez es por una falta de apertura y todavía no estoy preparada para tirarme de lleno y es una traba mía, pero realmente no sé si realmente lo siento, me corrijo, sino que llego hasta el punto de creer que no están ahí directamente, sino que eh, ella o todos podríamos, pero ella con poderes muy especiales accede como, sí, a los registros, a un libro, una forma de decir un libro, ¿no? Como a un portal de información holográfica en la que en ese portal de información está todo, desde la cara, los gestos, las memorias, las palabras, Mm, eh, y que, y que ese portal no tiene tiempo, no. O sea, no sé si realmente hay una persona desencarnada acá mismo o del otro lado de la vida que en este tiempo nos está mirando diciendo algo, mm, pero sí creo que todo está conectado, ¿no? mm, Y que toda la información queda en algún lugar y que, y que ella viene a transmitir una palabra importante que es importante que se diga. Eso sí, tal vez estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero para mí es como una matriz de información y no sé si me imagino tanto la vida después de la muerte como llego a un lugar y en ese lugar están mis seres queridos. Digo, la película Nos Hogar o Nuestro Hogar, no sé si la viste, sí. que es súper interesante lo que se propone ahí. Además está escrita por Chico Xavier, que es un brasilero que además parece que es uno de los medios con mayores capacidades de historia. Estuve en la casa de Chico Xavier. ¿En serio? Sí. Contame esa. Bueno, muy, muy loco, pero justo en Brasilia, que es donde yo tengo a mis maestros de allá brasileros, que a veces los he nombrado también acá, a pocas cuadras de la casa de ellos está la casa donde vivió Chico Xavier, que es un museo, y yo salí a caminar, porque soy caminadora oficial, ese es mi deporte tradicional, y otro lugar que se parecía todo bonitinho, muy brasilerísimo, ir a la casa de Chico Xavier. Y bueno, y tenía ahí, era un museo, ¿no? Entonces, te decía, bueno, esta es la mesa donde Chico Xavier canalizaba, este es el coso, este es el patio. Yo ya había visto No Solar, así que sabía quién era Chico Xavier, pero una linda sincronía terminar en la casa de él. Sí. Em, Voy a decir, Viole, que coincido con vos en que no siento que la persona física, o sea, la energía de esa persona sea limitada en el punto que fallece Claro. y queda en ese, no sé, me hace como la palabra como encastrada en eso que tuvo un cuerpo. Ujú. Porque a su vez también considero, por experiencias que viví con el libro tibetano de los muertos, que eso es algo que hoy puedo acercarles. Experiencias muy interesantes que viví con el libro tibetano de los muertos, donde también yo creo en la reencarnación. Yo creo que hay una rueda en la cual la energía vuelve a elegir encarnar o no. Pero a mí me gusta esto que vos una vez lo trajiste en tu podcast personal, que es como, bueno, la
la sintonización con una conciencia, ¿no? Con una frecuencia que siga estando porque es parte del todo. Mm. No sé si ibas a esto, Viole, cuando decías que Claro, y como que lo pensamos mucho en los términos humanos, a la vida después de la muerte. eso. Entonces es como, bueno, si acá había una casita, allá debe haber una casita, pero de colores y con florcitas y un poquito más transparentonga. Y no creo que sea así. No, o sea, me parece que es un lugar en el que nuestra mente limitada trata de reproducir, que después de un portal aparece otra cosa. Y me parece que es más parecido a cómo en el embarazo el bebé está en un medio completamente acuático, en una posición, en un formato, y cuando nace pasa a otra realidad completamente distinta, donde no se replica ni en una pileta conseguir replicar lo que sucede en tu vida anterior. Y imagínense que estamos hablando de la vida dentro de la vida, en este plano, en este tiempo, en la linealidad. ¿Cómo morir no va a ser, si es que sobrevive algo, que yo creo que sí, y que la esencia y la conciencia es algo que va más allá del cuerpo físico? No va a ser parecido bajo ningún punto de vista. O sea, no solamente va a ser más pacífico o más amoroso, no va a ser parecido a lo que sucede acá, y creo que va a tener grandes, grandes, grandes diferencias. Pero bueno, también hay que confiar en la gente que tuvo la CCM, y ahora se están investigando hasta científicamente. ¿En qué sentido científicamente? Se están haciendo trabajos, la doctora Luján Comas, que es una médica cardióloga española, está recopilando casos, y hay creo que 4 hospitales y uno de ellos es argentino, no sé cuál es, en Latinoamérica y en España, donde se hacen, claro, se hacen cuestionarios, todos tienen que ser todos iguales, ¿no? Para todas las personas que estuvieron en determinada condición de salud, ya sea paro, coma, y en base a eso se van haciendo multiple choice, sacando conclusiones. eh, y bueno, o sea, imagínate que todo se puede estudiar. Después, de todo puede entrar en un estudio, en un trabajo de ciencia. Hay que ver hasta cuánto se puede cuantificar, pero hasta ahora dicen que las experiencias cercanas a la muerte se dan entre, creo que un 15 y un 25% de las personas que estuvieron clínicamente muertas, que no es que estuvieron clínicamente muertas, sino que estuvieron en paro respiratorio o inclusive en una situación de hipoxia muy importante, y que el electroencefalograma daba plano unos minutos. Ujú. eh, y que prácticamente el 100% de esas personas hacen un cambio de vida, que las parejas no se sostienen en general después de Mira qué tener experiencias. La mayoría son experiencias placenteras, aunque hay un porcentaje que tiene experiencias así como más terroríficas, monstruosas, pero que la mayoría son placenteras. En la mayoría se presenta algún familiar fallecido o más. La mayoría de las personas no quieren volver, quieren quedarse en esa situación. Bueno, estas son como la información que se va recopilando, y hay un libro que se llama La prueba del cielo, donde un médico, em, si no me equivoco es neurólogo, tiene una meningitis muy, muy jodida, donde él se da cuenta que está perdiendo todas las funciones y entra en un estado de, bueno, de inconsciencia, y después está en terapia intensiva, en coma, varios días. Y él tiene una experiencia cercana a la muerte muy grosa, no todas son grosas, pero la cuenta en el libro. También le pasa esto que les pasa a muchos, de antes de ver como como la parte de la energía y de los guías, se ven a sí mismos arriba, ven la ambulancia, ven a los familiares que están del otro lado de la puerta, ¿no? Como que está la capacidad de moverse por el espacio, de atravesar fronteras y de ver como si tuvieran ojos, pero no están adentro del cuerpo. Ven el propio cuerpo, por momentos se sorprenden, como que ¿qué onda? Y, y él es interesante porque al final del libro como que
pone todos los argumentos en contra de las DSM, bueno, son alucinaciones, bueno, es un sueño, bueno, y los va rebatiendo también con argumentos científicos. Entonces él va diciendo, bueno, si esto fuese así, tendría que presentarse de esta manera. Eh, ¿Y él logra salir de terapia sí, sí, intensiva? logra salir y cuenta su historia y empieza a dedicarse a transmitir este mensaje. Em, la cuenta con mucho detalle y hay un momento en el que me hizo acordar a la película de Chico Xavier que pasa como por un momento medio larvático, que no es lo que cuentan todos, digamos. Primero él está en una como en un ambiente de microcelular donde hay formas más, no sé cómo decirlo, pero más un bicherío Mm. que un estado de luz. Él no se siente tan bien con esa situación y está como en un bajo astral, no le pone ese nombre, pero con mucho detalle de esta información y después sí, en un momento cambia completamente la energía y como que se eleva y conecta con otra, otra cosa. Pero no siempre es luminoso, a veces se ve como la oscuridad no es mala ni buena, o sea, el universo es oscuro. Y, y ahí hay como eso, como algo muy interesante donde están con tanta certeza las personas de que no se parecen nada a un sueño, a una alucinación que yo les creo porque encima hay muchas personas que no se sienten, que, que, que no es que llegan y dicen, ah, bueno, yo ahora tengo la experiencia de vida para contar y me agarro de esto y esto es mi identidad. Hay personas que tardan años en animarse a contarlo, no lo sienten como un bastión ni como algo que tienen que o sea, no siempre es una experiencia que si bien es placentera, que a las personas le da identidad en este plano, Ujú. ni que quieren agarrarse de eso para decir, Mm. miren lo que me pasó. Bueno, a mí me pasó con mi papá, ahora que contás así, con mi papá, que yo estuve presente con él cuando le agarra un paro cardíaco, que lo reaniman y entra 3 veces más en paro cardíaco, clínicamente estuvo muerto. Em, Le colocan 6 stent en el corazón, tuvo un mes en terapia intensiva y hay algo que años después él me cuenta. Él es una persona creyente de Dios, de Jesús, de la Virgen María, pero hasta ahí. Prende velitas y demás, pero no hay algo de la línea de lo sobrenatural que haya estado siendo parte de su modo de explicar la vida y la muerte. Y un día, cuando él la pasa, el paro cardíaco, era un día de mucho calor de enero, que después ese día hubo como una tormenta tremenda que fue en Buenos Aires, una tormenta que tiró carteles, cosas. Yo en ese momento estaba adentro de la clínica con él, enfocadísima en que Él estaba inconsciente, Flor, desde que... no, completamente. Él le sucede el paro cardíaco y no estaba. ¿No? Y hasta que lo empiezan a sacar de coma, que esto ya te digo, como estaba en terapia intensiva, o sea que habrá sido los 15 20 días quizás, o sea, mucho tiempo, para mí fue un montón, y entiendo que para un cuerpo igual también es. Pero a los años él cuenta y dice, no, porque dice, ¿te acordás de la tormenta que había ese día que me pasó lo del paro cardíaco? Primero que él antes de entrar en esta situación era un día de calor, un día de sol, que en muchos otros momentos yo le había preguntado qué era lo que recordaba que había hecho esa mañana y no se acordaba. ¿Sintió dolor a la primera, Mm, al primer momento antes de quedarse inconsciente? Mira ¿O qué no se acuerda? nunca le pregunté exactamente así como me lo acabas de preguntar. Em, no sé, eso. Bueno, sigamos, fue una Sí, curiosidad. bueno,
Cuestión que a mí me sorprendió porque es como vos recién nombrabas, que no fue algo que él volvió y diciendo, bueno, familia, no saben qué loco, porque además desde la clínica, en la terapia intensiva que él estaba y en el quirófano en el cual estuvo mientras sucedió esa tormenta, no tiene ventanas, no es como, bueno, la sala de maternidad que tiene un pasillo con la luz. Son por lo general los lugares más Horribles. oscuros de un hospital en todo sentido, ¿no? Oscuros en la intensidad que trae también. Em, y bueno, así que claramente ahí fue como un dato. Yo le dije, che, pero pará, papá, vos no, es imposible que hayas visto esto. Me dice, no, no, yo me acuerdo la tormenta, el cielo, los árboles, o sea, estuvo viajando por alguna parte, pero al tiempo él trajo esa información como si nada. Em, Así que, bueno, esto que decís, ¿recordás, Viola, el nombre del libro? Porque me pareció muy, muy interesante que La prueba del cielo, voy a mirar para atrás a ver si lo tengo acá. Se llama La prueba del cielo. bueno, lindo el nombre también. Sí, Eben, el nombre es Eben con B larga algo, o Alexander Eben, después lo voy a buscar bien. Pero sí, está bueno. Hay varios libros muy interesantes. Está el de Penny Sartori que se llama ECM, que es una enfermera que también recopiló un montón de casos de telescepticismo en el primer momento y Mm, después se dejan llevar, ¿no? Por la experiencia. Y hay muchas entrevistas ahora últimamente, o 2 o 3 al menos, que estoy escuchando así una persona que es entrevistada por muchas otras personas mm. contando su experiencia. Todas son distintas, pero todas tienen elementos comunes, que eran estos que habíamos hablado. Em, Me parece que no podemos desoír. También tengo preguntas, ¿por qué no les pasa a los que no les pasa? O si les pasa y no se acuerdan, Mm. pero no habría ninguna razón para que estas personas estén contando esto. Sí, también hay algo de, así como decías que la cómo pensamos o visualizamos que son estos espacios, es la casita con las flores, pero un poquito más transparente. La mente enseguida intenta recibir la información y ponerla en los cajoncitos conocidos, ¿no? En ese organizador. Y la muerte para mí es el encuentro con el gran misterio, y yo siento que todo lo que hacemos en la vida es para llegar a ese momento. Total. Em, lo que quería compartirles, que esto me apareció ahora hablando con vos, Viole, que fueron mis experiencias en carne propia cercanas a la muerte. Eh, Mi maestro, que bueno, él es, entre otras cosas, es un gran meditador, una persona muy conocedora de distintas técnicas, y en un momento empezó a hacer una experiencia que era escuchar el bardo Todol, la versión de Hoyo, que es una versión donde, yo la escuché en portugués, pero entiendo que hay una en inglés también, donde durante 5 horas va contando el proceso de desencarnar y de volver a asumir un nuevo cuerpo o volver a la fuente de luz, ¿no? Como las dos grandes opciones que yo recuerdo era como esto. Y bueno, y mi maestro además lo va guiando para quienes ya teníamos experiencia con medicina ayahuasca. Entonces son 6 horas donde la propuesta es llevar la respiración a un ritmo lo más lento posible y escuchar este audio. Wow. Y lo loco es que dentro de ese espacio que se iba abriendo al cuerpo, fue algo común a todos los que nos pasó, yo lo hice 3 veces y las 3 veces me pasó lo mismo,
que es que, por ejemplo, si en el audio decía, bueno, ahora te vas a ir despidiendo del dedo chiquito del pie, y lo voy a traer con ese ejemplo, milésimas de segundo antes, la conciencia Sabe. ya sabe, entonces es como el recuerdo de yo ya pasé por mi conciencia, ya conoce este proceso. ¿Y te daba miedo o no? Sí, bueno, hubo por eso algo de lo que vos traías de lo de las larvas o del espacio así más depurativo, de todo el tiempo el audio es la guía, dice una frase, que no sé si es que la traducción exacta del libro tibetano, pero bueno, la bajaron de este modo, que es no te distraigas, no te distraigas. Y van a empezar en el proceso de desencarnar y después en el de elección de la nueva vida, escenas temibles de la vida que vos viviste. O sea, se van a representar todos esos escenarios de aquellas cosas y el foco es no te distraigas y te estás desapegando a su vez de todas las escenas que sí generaron tu ego, tu identidad, construyeron, ¿no? Eso. Entonces también ahí había como algo de turbulencia y después dice, bueno, o volvés hacia la fuente de luz o vas a elegir un útero calmo. Dice que lo más importante es elegir para reencarnar un útero calmo. No habla ni siquiera de papá y mamá que se amen, como ayer hablábamos, ¿no? Sino habla de un útero calmo. Y que bueno, que van a pasar distintas escenas también de parejas teniendo relaciones y de encuentros, y que si tu conciencia está miedosa, vas a entrar en la rueda del random. O sea, vas a encarnar en cualquier espacio que no sea lo más evolutivo para tu... Este libro, para contarle a la gente, entiendo que se lo leen a la persona que está desencarnando para acompañarla en ese proceso, Sí, con un no rezo. sí, no sé, recuerdo si son 29 días, porque no es un número que nosotros lo tengamos asociado con un número maestro, pero sí, se lee con el cuerpo, tiene todo un proceso también de cómo acomodar el cuerpo para que las energías más densas sean las primeras en drenarse, digamos. Em, obviamente también se rezan, se leen mantras y demás, pero se va haciendo la guía. Y mi maestro me cuenta que tenían un amigo de ellos, de la pareja, que estaba en terapia intensiva y que la mujer le dijo, por favor, hagamos esto. Como que terapia intensiva, no, bueno, no sé, es terapia intensiva cuando estás en un coma profundo. Depende. Bueno, Terapia intensiva es más, sí, es más, no debería usarse para el fin de vida, es que claro. es intubación, digamos, anestesia, sobre todo los intubados. Era como alguien, decir, o por lo menos lo que a mí me había llegado, como alguien que ya se sabía que digamos que estaba solamente sosteniendo la vida por la asistencia. Claro, eso puede ser una habitación común. Entonces la mujer les pide a Lini y Capish, que son ellos, que lleven ese audio y que lo hagan juntos, todos, como fuerza acompañando. Y bueno, y cuentan que lo que fue lo más fuerte que vivieron de esta también conexión con la muerte, que en un momento del audio, la persona se levanta, o sea, se levanta el tronco, da un grito No. y muere. Wow. Sí, mira, lo cuento y se me pone la piel de gallina de vuelta. Eh, bueno, fue como para ellos muy claro que algo acompañaron, que algo estaba ahí,
Total. en la gira loca y encontró ese cauce y me hizo mucho sentido también el grito, ¿no? Como nacemos también con ese grito primal y ese grito también de, bueno, de despedida. Wow. ¿Vos, Viole, tuviste experiencias cercanas a la muerte? ¿O de acompañamiento? No, tuve experiencias extrasensoriales, creo como todos, sueños muy diferentes a otros sueños, sensaciones en los sueños de em, caer, flotar y que después me despierte y quedar como todavía no encarné. Y después siempre tuve la sensación que yo no elegí a mis hijos, o sea, no que no elegí a mis hijos, que no elegí ser madre, como que mis hijos, el deseo de tenerlos aparecía medio de golpe Ujú. y como si ellos ya existieran. Y, y como bueno, va a ser inevitable, ¿no? Como hay algo de ellos ya están ahí y yo los quiero conocer. Ah, Pero ¿esperándote a vos? claro, como que estaban en otro plano y ya existían. Mm. Pero no desde un lugar creyente, porque ya te digo, yo soy lo menos, o sea, a mí me tenés que dar pruebas. Bueno, en el sentido de ellos no, como que el deseo medio que aparecía un día para el otro y la sensación era, ¿viste cuando estás embarazada y decís, "Ah, tengo ganas de conocerlo"? Bueno, lo mismo, pero antes del embarazo, como bueno, listo, avancemos, porque ya, porque están ahí y es como, me están llamando y es como, bueno, ya está. Eh, Y siempre me gustó investigar los que estudian la intuición, que también lo estudian desde una manera así en universidades tipo Harvard y Stanford, y hacen repiten varias veces un estudio en el que se les van dando a las personas, les van mostrando imágenes, cada tantas imágenes ponen una imagen en blanco, y esas imágenes son lindas y feas, pero universalmente, digamos, una imagen de un corazón, una imagen de una guerra, y y te van monitoreando todo y son aleatorias. Y como unos 2 o 3 segundos antes de la imagen negativa, el corazón ya se acelera, Ah, sí, sin haberla visto. ah. Y entonces ahí como que, bueno, ahí dicen la coherencia cardíaca, que el corazón, que la información del cuerpo tiene información antes que los sentidos. Y bueno, y esto se conecta con la conciencia no local, que de alguna manera es como, la conciencia no local es una teoría que dice que el cerebro permite la conciencia y no la genera. O sea, eh, que el cerebro se necesita para que la conciencia esté en este plano, pero que es el hardware, que es la posibilidad de que la conciencia exista en este plano, que la permite, que la sintoniza, ¿no? Como cuando uno sintoniza una radio, decir, bueno, la persona en la FM, la AM está hablando, pero si vos no agarrás y no la sintonizás, no está para tu realidad, no existe para tu realidad. Entonces la conciencia está permanentemente emitiendo señal. Si no existe el cerebro o el cerebro está realmente dañado, se desconectó de esta realidad. Pero es muy interesante esa visión porque explicaría muchas otras cosas que hasta el día de hoy no tienen explicación. Por ejemplo, la visión extraocular, que eso lo vi yo. O sea, no me pasó a mí, pero lo vi yo. Fui con Axel, que lo quiero, es un médico que renegó de la medicina, así que no se hace llamar médico, que vive acá cerca. Y Axel trabaja con visión extraocular, sobre todo en niños, que es una técnica que ayuda, que se inventó para ayudar a los niños a conectar con su intuición y a tener más confianza en sí mismos. ¿Qué se hace? Se les pone un antifaz, que es doble, porque Sofía tomar clases, o sea, no ves nada. Y sobre todo los niños, más que los adultos, con su plasticidad, en 2 o 3 sesiones empiezan a ver sin el antifaz. ¿Cómo se explica? No sé, están investigando de si las células de la piel pueden llegar a tener receptores de las células del ojo porque leen, leen cuentos sin ver. Pero es raro porque yo ya me conoces, amiga, que yo voy al punto. Sí, sí, explícame. No, no todos pueden ver 360. O sea, el primer paso cuando leen sí es tener
el libro adelante de la cara, de algún lugar de la cara, ¿sí? Como si vos no con los ojos, algunos abren la boca, como que la información entra por la boca, pero no es que vos lo pones acá y lo leen, ¿sí? Tiene que estar en la... Lo, lo. Y los que leen y que son adultos, leen cuentos, o sea, es como si realmente vieras. Qué ganas. Yo empecé las sesiones y pude distinguir colores. Distinguir colores de cartulina. Pero ¿por qué los distingo? Yo creo que los logré distinguir porque obviamente no llegas a ver, pero te llega la información de si es más denso el color o más. Entre el azul y el amarillo lo distinguís rápido, pero no necesariamente porque lo es, porque te puedes poner en contra de la luz del sol, sino porque aparece como cuando te lo pasás por acá, aparece una energía más densa, Mm, mm. como de que no es tan... algo de la luz se percibe sin los ojos, a eso voy. Pero bueno, yo no llegué tan adelante en el entrenamiento. Y después sí, este tipo de Axel te hace entrenamientos intuitivos, que es, te muestra una imagen, o sea, hay una imagen que tiene un código, te pasa el código, vos con los ojos cerrados, él tiene la imagen o te la muestra la imagen, y vos tenés que empezar a percibir, tal vez no la puedes ver exactamente, pero percibir qué tiene. Entonces vas anotando. No sé, siento que tiene viento, que es algo puntiagudo, y después ves la imagen y tal vez no es exactamente, o sea, no sé, era un lobo, pero vos pusiste agresividad. eh, Eso es loquísimo, decís, y el tipo te muestra, mira, yo te pude haber mostrado esta o esta. Y vos me estás trayendo la información que hay acá, Percibís lo que, claro, lo que vos percibís de... lo que percibís de esa imagen. Para mí eso, o sea, ahí sí como no, es irrefutable, o nos hacía traspasarnos imágenes, no sé, te decía, bueno, ¿qué hay en la 1, en la 2, en la 3? Y sí, te equivocabas en momentos, pero decías, no le puedo pegar tanto, si la lotería es esto, le estoy, le estoy pegando muchísimo. Así que para mí eso, y el libro, termino con esto, te doy la palabra, el libro La biología de la creencia también me ayudó muchísimo, el de Bruce Lipton, porque desde la biología, que a mí me gusta mucho estudiar biología, de la biología de la célula, explica un montón de cosas y después cuenta casos en los que hay trasplante de órganos y la persona empieza a tener memorias Mm. y sensaciones de la persona que donó ese órgano, y me parece muy coherente porque en las células es muy probable que se registren sensaciones, memorias y que sean receptores de la conciencia, así como el cerebro es un receptor que permite, una antena que permite la conciencia. Yo creo que eso sin duda está en el intestino, está en el corazón y está de alguna manera en todas. En personas que han vivido transfusiones de sangre también hay casos de esto, inclusive de sensaciones que son muy ajenas, ¿no? A lo conocido para ellas, para las que recibieron. Y algo que voy a hacer un reel próximamente, porque también me choquea lo del microquimerismo, que una mujer tiene células de los embarazos que tuvo en el cuerpo, quedan células aisladas, no se sabe cuántas y de todos los embarazos, pero esas células de alguna manera se alojan en el cuerpo. El intercambio de células es bilateral, o sea, el niño también tiene células de la madre que lo gestó en el propio cuerpo, y como el intercambio es eso, porque yo me enfoqué mucho en las células del hijo que quedan en la madre, pero como el intercambio es bilateral, un segundo hijo recibe posiblemente, potencialmente, células de los primeros, Claro, o sea, de sus hermanos mayores, qué locura, ADN de sus hermanos mayores en el qué cuerpo. locura. O sea, que Sí, inclusive de distintos padres, claro, como en tu caso. y de hijos no nacidos también, Ah, porque este intercambio se da desde las primeras semanas de embarazo, claro. lo cual me parece loquísimo, y eso nos hace también de nuestras abuelas, porque si la abuela materna le transfirió células a la madre podría estar transfiriéndole células de la abuela materna y así sucesivamente Una de cosa. toda la línea materna. Sí, hoy justo en el libro que estoy leyendo, que es Este dolor no es mío, hablaba de, bueno, esto que ya lo hemos escuchado varias veces en relación a
estuvimos en la panza de nuestra abuela, ¿no? Porque las células luego fueron el óvulo que nuestra madre tuvo en su útero, estábamos nosotras, y toda esta conexión de ver cómo también a nivel celular eso se fue impregnando de toda esa experiencia. Abuela, mamá y a su vez así, tititi, tatatán. Así que bueno, sí, rendirse también a mí me encanta escuchar estos datos, y también me quedo con esta sensación, después inclusive de la sesión que hoy contamos, em, que voy a traer algo personal que me pasó con esto, con también las experiencias cercanas a la muerte. En la sesión aparece mi abuela diciéndome como, bueno, ¿te acordás de Gilberto? Fui yo. Bueno, Gilberto fue un gato que que se había perdido y que el día que fallece mi abuela, el día 10º de este gato perdido, un gato muy querido para mí, para mi hija en ese momento, yo entregándolo a Gilberto a mi abuela, diciéndole, bueno, abuela, ahora que ya estás mirando todo de otro lugar, acercame a Gilberto, tráeme a Gilberto de vuelta. Y ese día, después de que yo hago ese pedido, aparece Gilberto en el campo de al lado de mi casa. Ah, increíble. Y en esta sesión con la medium, como el chistecito de mi abuela diciendo, bueno, Yo lo traje. yo lo ¿Me traje, traí a Gilberto? confirmándome esto, que aparte esto incomprobable porque si bien a mí me gusta escribir sobre mi vida personal y a veces lo comparto en Instagram y son cosas que no están ahí disponibles para todos. Así que, bueno, también entregándome a ese misterio, ¿no? Con el cual Y uno, a bueno, eso que no le vamos a encontrar la explicación no, no, y no. no va a cerrar, ¿viste? Como el circulito del zen, como hay algo de, bueno, vamos a tener que entregar el no saber también, el no entender. mm, sí, esta palabra, entregar, totalmente. Sí, sí. Así que Me bueno, encantan estos temas, me entusiasman. Sí, me quedo energizada. totalmente, totalmente. Bueno, vendrán más temas así místicos, esotéricos. Sí. Bueno, si están escuchando este podcast, si quieren además dejarnos en comentarios cómo se sintieron al escucharlo, qué les resonó, en qué están de acuerdo, qué temas quisieran que traigamos también aquí. Sus Vamos, historias. eso también, qué rico. Yo entro casi todos los días a ver si hay comentarios. Cuando no hay me pongo triste, cuando hay me pongo contenta. Yo también. Pero porque, ¿saben por qué? Porque, o sea, vemos que hay escuchas, pero el comentario es otra cosa. El comentario es, estás ahí y como interactuar con ustedes. Sí, así que bueno, bienvenida a los comentarios, chicas, chicos, chiques. Vamos a, vamos a estar, háganos felices con sus comentarios. Gracias, gracias Flor. Gracias, amiga Viole. Gracias a todos y todos los que están ahí. Nos vemos en la próxima.